Un ángulo en posición normal es aquel ángulo que tiene su origen en el semieje positivo de las abscisas. Recordemos que para este capítulo al eje que nosotros conocemos como X le vamos a denominar eje de las abscisas y al eje Y se le va a conocer como eje de las ordenadas. Cuando un ángulo empieza en este semieje positivo, se le conoce como ángulo en posición normal. Ahora, debemos tener presente que nosotros podemos hablar de cuadrantes. Más adelante vamos a necesitar y vamos a ocupar esta teoría. Profe, ¿qué son los cuadrantes? Son cada una de las 4 divisiones que tenemos aquí cuando cruzamos tanto el eje de las abscisas como el eje de las ordenadas. Por ejemplo, este ángulo alfa es un ángulo en posición normal porque inicia, mira, aquí en el semieje positivo, aquí tenemos su lado final y además podemos decir que está en el primer cuadrante. Este es conocido como el primer cuadrante. Si observamos este gráfico, podemos decir que beta pertenece al segundo cuadrante. Mira dónde está su lado final de beta. Acá, este es el segundo cuadrante. Por ejemplo, aquí vemos que tita termina en esta región. Esta región es conocida como el tercer cuadrante. Por eso podemos afirmar que tita es un ángulo en posición normal y además tita pertenece al tercer cuadrante. Y si observamos este ángulo, pertenece al cuarto cuadrante. Aquí está entonces la teoría de lo que es un ángulo en posición normal y cada uno de los cuadrantes que se forman cuando cruzamos el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Podemos calcular nosotros las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal de la siguiente manera. Vamos a necesitar el ángulo alfa, vamos a suponer un ángulo alfa en posición normal y vamos a imaginar un punto P, que es un punto de su lado final cuyas coordenadas son X, Y. Esas son las coordenadas de este ángulo en posición normal, ¿ya? De su lado final. Ahora, para esto vamos a necesitar también R. Profesor, ¿quién es R? R me representa la longitud de su radio vector en el gráfico. Teniendo estos datos podemos calcular nosotros las razones trigonométricas. Vamos a analizar por pasos. Observa, la longitud del radio vector R, como te comentaba, mira, viene a ser su lado final y nosotros podemos calcular R. ¿Cómo lo hacemos? Pues decimos que el radio vector es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De x al cuadrado más y al cuadrado. Recuerda que x y y son los puntos, mira, que están en el par de coordenadas del lado final de este ángulo alfa en posición normal. Aquí tenemos el punto P de XY. Entonces decimos que radio es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Profesor, ¿qué pasa si yo tengo que una de estos pares ordenados de repente aquí, por ejemplo, la abscisa tiene un valor negativo? Pues tú debes tomar con todo y signo y elevarlo al cuadrado. Imaginemos que tengo el punto menos 2, punto y coma 3, menos 2, 3. Ese es mi par ordenado. Entonces, negativo 2 sería para mí el valor de las abscisas y lo reemplazaría aquí, negativo 2 al cuadrado. Es importante, por favor, tener presente ello. Vamos a tomar con todo y signos. Teniendo nosotros entonces, mira este gráfico como referencia, podemos calcular las 6 razones trigonométricas. El seno de este ángulo alfa, en este caso, es igual a la ordenada entre el radio vector. La ordenada, mira, me representa el punto Y que está aquí, mira, en el eje de las ordenadas. Entonces el punto Y, mira, es el segundo. Recuerda que el primer punto es para las abscisas y el segundo para las ordenadas. Como en este caso tenemos Y, entonces la ordenada yo voy a decir Y sobre R minúscula, que es mi radio vector. Para el coseno es igual a la abscisa entre el radio vector. Mi abscisa, primer término, mira aquí está.
X, entonces le pongo X sobre R. Cuando nosotros tengamos un par de ordenadas ya con valores numéricos, lo que vamos a reemplazar son esos valores numéricos para poder hallar cada una de las razones trigonométricas de este ángulo en posición normal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para la tangente nosotros diríamos ordenada entre la axisa. La ordenada sabemos que es el segundo Y y la axisa X. Lo mismo vamos a hacer para la cotangente, para la secante y la cosecante. Si nos damos cuenta y recordemos que nosotros ya hemos visto el capítulo de razones trigonométricas, pero en este caso estamos viendo pues de ángulo en posición normal. La cotangente sabemos que es la inversa de la tangente, tenemos aquí axisa sobre ordenada. La secante, no te olvides que es la inversa del coseno, entonces mira, la inversa sería radio vector sobre axisa, y la cosecante es la inversa de el seno, sería radio vector sobre ordenada. ¿Te das cuenta? No es tan complicado poder calcular las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Vamos a ver un ejemplo para poder entender un poco mejor lo que hemos explicado aquí. En este gráfico vamos a determinar las 6 razones trigonométricas para este ángulo en posición normal beta. Observa, tenemos el ángulo beta en posición normal y vamos a determinar las 6 razones trigonométricas. Identificamos que este punto, mira, este par ordenado P, menos 12, menos 16, vamos a trabajar porque mira, negativo 12 me va a representar en este caso el punto en el eje de las axisas y menos 16 me representa el punto en el eje de las ordenadas. Recuerda que el primero es axisa y el segundo ordenada. Vamos a hallar las 6 razones trigonométricas para este gráfico. Lo primero que vamos a hacer es calcular el radio vector para este gráfico y así poder reemplazar y hallar las 6 razones trigonométricas para este ángulo beta en posición normal. Del gráfico nosotros podemos deducir que X es igual a negativo 12 y que Y es igual a menos 16. El primer punto me representa X en el par ordenado y el segundo me representa Y. Nota que nosotros lo estamos tomando con todo y signo. Calculamos entonces el radio vector. Profe, ¿a qué es igual el radio vector? El radio vector es igual a x al cuadrado más y al cuadrado y a todo ello le aplicamos la raíz cuadrada. Entonces decimos que r es igual a la raíz cuadrada de negativo 12 al cuadrado más negativo 16 al cuadrado. Nota que lo ponemos allí entre paréntesis, ojo. Negativo 12 al cuadrado es 144 positivo. No te olvides, base negativa, exponente par, potencia positiva. Lo mismo pasa con negativo 16 al cuadrado, nos queda 256. Sumamos 144 más 256 y nos queda 400. No te olvides que todo ello está dentro de una raíz cuadrada. Aplicamos la raíz y nos quedaría 20. Ya tenemos que el valor de nuestro radio vector es igual a 20. Entonces podemos hallar las 6 razones trigonométricas de manera sencilla. El seno de beta va a ser igual a y sobre r. No te olvides, seno ordenada sobre radio vector. Y y me representa la ordenada. Profe, ¿alguna manera fácil de recordar? Mira, muy sencillo, podemos relacionarlo con las razones tal como nosotros ya lo hemos aprendido. ¿El seno a qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí o no? Mira, opuesto empieza con O. Entonces aquí el seno va a ser ordenada. ¿Te das cuenta? Sencillo, empieza con O. Opuesto, ordenada. Ah, perfecto. Y no te olvides que la ordenada está representada por la letra Y. Y la hipotenusa vamos a asimilar como si fuera nuestro radio vector. Entonces Y sobre R. Y vale negativo 16 y nuestro radio vector hemos calculado que es 20. Negativo 16 sobre 20. ¿Cómo podemos simplificar? Lo hacemos. Sacamos aquí en este caso cuarta y nos quedaría negativo 4/5. Y ya tenemos el seno de beta. Negativo 4/5. Profe, ¿nos puede quedar negativo? Sí. En el caso de los ángulos en posición normal, sí te puede quedar negativa una razón trigonométrica. No hay ningún problema. Ahora calculamos el coseno de beta. El coseno es la axisa sobre el radio vector. ¿Sí?
Si nosotros recordamos lo tradicional, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Mira, la hipotenusa me representa el radio vector. Adyacente empieza con A. Abscisa también empieza con A. Por ahí lo puedes relacionar, mira, X sobre R. X vale negativo 12 sobre 20. Simplificamos igual y nos queda negativo 3/5. En este caso el coseno también nos quedó negativo. Calculamos la tangente de beta y recordemos que la tangente es igual a la ordenada sobre la abscisa. Ordenada Y, abscisa X. En este caso sería negativo 16, que es el valor de Y, negativo sobre negativo 12, que es el valor de X. Simplificamos aquí, mira, sacamos cuarta, me quedaría 4/3. Profe, positivo, ¿por qué? Claro, porque menos entre menos me da más. Por eso me queda positivo 4/3. La cotangente es la inversa de la tangente. Entonces tendríamos abscisa sobre ordenada X sobre Y. Y aquí, mira, aquí hay un error. Aquí, mira, ve. Si hablamos de X debería ser menos 12 sobre 16. Simplificamos el 12 y el 16 sacándole cuarta. ¿Y cómo nos quedaría? 3/4 positivo. Menos entre menos más. Ok, entonces miren chicos, a tener cuidado aquí. Por eso es bueno siempre revisar. En este caso entonces menos 12 debe ir acá y negativo 16 aquí en el denominador. La respuesta sí está correcta, nos quedaría 3/4. Recuerda que es la inversa de la tangente. La secante es la inversa del coseno. Sería R sobre X, 20 sobre negativo 12, nos quedaría negativo 5/3. Profe, pero el negativo estaba en el denominador, ¿por qué lo pone acá? Porque cuando tú tienes un negativo en el denominador puede salir, lo puedes expresar de esta manera. Para la cosecante sabemos que sería radio vector sobre ordenada, porque es la inversa del seno. En este caso R sobre Y, que nos quedaría 20 sobre negativo 16. Mira lo mismo, el negativo está en el denominador, hay que sacarlo. Menos 5/4. Simplificamos 20 y 16, le sacamos cuarta, nos quedaría 5/4. Y ya hemos calculado las 6 razones trigonométricas, en este caso para el ángulo en posición normal, beta.